Ok, mientras más participantes se van conectando, voy a hacer una pequeña presentación ahora para iniciar el webinar. Primero que nada, muchas gracias a toda la audiencia, a los expositores por acompañarnos en este webinar. Este es un nuevo webinar organizado por el Instituto Internacional para la Libertad Religiosa. El instituto fue creado en el 2007 como un think tank que busca trabajar y promover la protección de la libertad religiosa en el mundo desde una perspectiva académica, apartidaria y aconfesional. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros trabajamos para todas las religiones, para todas las cosmovisiones y todas las perspectivas del ser humano que se relacionan con la libertad religiosa. Buscamos trabajar desde la academia y con la academia para tener una incidencia real en la construcción de política pública, de política en contexto de relaciones internacionales cuando hablamos de libertad religiosa. En este webinar, particularmente, tenemos un objetivo muy claro con el instituto, es acercar lo que está ocurriendo con respecto a la libertad religiosa en América Latina al resto del mundo. Este es el primer webinar del instituto que se está realizando totalmente en español. Generalmente nuestro contenido es mayormente en inglés para una difusión más masiva a nivel global. Sin embargo, algo que quisimos hacer en colaboración con nuestros aliados estratégicos en la región es poder aproximar esta información, estas experiencias de lo que está ocurriendo en América Latina con respecto a la libertad religiosa para todas las audiencias para todas las personas alrededor del mundo que quieran conocer que efectivamente en América Latina hay temas que están afectando la libertad religiosa y hay muchas experiencias, tanto positivas como negativas, sobre las cuales también podemos aprender y también hacer un poco de sinergia a nivel global acerca de estas soluciones y la forma en que nosotros desde América Latina afrontamos los desafíos y lo positivo que nosotros sacamos adelante de estos desafíos ante la promoción y la protección de la libertad religiosa. Eh, Muy bien, en este webinar la metodología es la siguiente, la audiencia nos está viendo a los panelistas y a mí, sin embargo la audiencia no tiene acceso a cámaras ni a micrófonos, sin embargo en la parte de abajo ustedes van a ver un botón que dice Q&A y un signo de interrogación. Es a través de este medio donde ustedes pueden enviar sus preguntas, comentarios a los expositores. Todas estas las vamos a juntar y al final de todas las presentaciones vamos a hacer un espacio de 10-15 minutos para que los expositores respondan a sus preguntas o sus comentarios. Así que durante las presentaciones, por favor, siéntanse con toda la libertad de hacer preguntas, las dudas que tienen las compartan y también los animamos a hacer estas preguntas porque esto nos van a ayudar a que al momento que este webinar, que es todo en español, se traduzca al inglés, la audiencia de todo el mundo también pueda tener acceso a cuáles son esas situaciones, esas inquietudes que ustedes quieran compartir en este webinar. Así que, muy bien. Me gustaría presentar a nuestros aliados estratégicos. Este webinar se coordinó a través de dos de nuestros aliados, que son el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, OLIRE, que es un programa de investigación y capacitación en ciencia política que tiene la misión de promover la libertad religiosa en el continente. Así también el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, a través de su grupo de trabajo Religiones y Sociedad, que este grupo de trabajo pretende indagar en la revitalización del fenómeno religioso que atraviesa América Latina, eh, permitiendo observar cómo lo religioso sostiene un complejo entramado en las interacciones en los distintos campos de la realidad social en el contexto latinoamericano. Así que, si les parece bien, yo creo que la audiencia se sigue conectando, pero como esto va a estar grabado, lo pueden encontrar luego en nuestra página web del International Institute for Religious Freedom. Y comenzamos las presentaciones con la doctora Mariana Molina. Eh, la doctora Mariana nos va a dar un contexto general acerca de la situación de la libertad religiosa en el continente americano, lo que sería Latinoamérica. La doctora Mariana es doctora en Ciencia Social por el Colegio de México. Eh, Es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones de Dr. José María Luis Mora, donde desarrolla un proyecto de investigación sobre activismo de derechas, conservadores y reaccionarios en México. Es profesora de medio tiempo en la Universidad Autónoma Metropolitana y colabora con la organización Otros Cruces y es co-coordinadora del grupo de trabajo interinstitucional sobre secularidad, laicidad y los efectos en el ejercicio de los derechos. Tiene una amplia experiencia en el tema de libertad religiosa en diferentes perspectivas, especialmente como especialista en las ciencias sociales.
Y bueno, le pasamos el micrófono para que nos ayude a tener esta primera aproximación sobre la situación de la libertad religiosa en la región, tanto para los que estamos asistiendo como para quienes lo van a escuchar posteriormente. Muchísimas gracias, Marcela, por la presentación y además, y sobre todo por la invitación para participar en este webinar. Es algo que aprecio muchísimo. No sé si pudiera compartir mi pantalla, si pueden habilitarme, si no, no importa. Sí, espérame. Sí, muchas Eh, gracias. espérame, voy a ver cómo se hace. Un segundo. Sí, Espera un minuto. Ya, ahí debería poder. listo. Sí, muchísimas gracias. Sí. ¿Y se puede acercar un poquito más su micrófono? Por si acaso. Claro, sí. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, Sí, genial. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces voy a tratar de ser lo más breve posible para hablar, como ya decías, Marcela, sobre libertad religiosa en América Latina. Y para eso voy a tratar de dar primero un contexto muy breve, pero además abrir la discusión sobre las amenazas y algunos desafíos actuales que tiene la libertad religiosa en la región. Entonces, para eso me parece que lo primero que habría que considerar es cómo se define la libertad religiosa. Y aquí, digamos, no voy a profundizar mucho al respecto, pero quisiera llamar la atención sobre el hecho de que no es lo mismo libertad de religión, también conocida como libertad de culto, y libertad religiosa. Son dos conceptos que son muy parecidos, que por supuesto se refieren al derecho individual para elegir, cambiar o abandonar una creencia religiosa. Sin embargo, hay algunas diferencias, pues más bien sutiles entre ellas. La libertad de religión, entonces, se refiere específicamente a este derecho individual de elegir, cambiar o abandonar una creencia religiosa, y en ese sentido es un derecho negativo. Por negativo no me refiero a algo con una connotación mala, sino un derecho que protege contra la interferencia del Estado en las convicciones personales. Y en cambio, la libertad religiosa se puede entender como un concepto muchísimo más amplio que abarca, por supuesto, la libertad de creencias, pero además la libertad de practicar y de manifestar esas creencias, tanto en el espacio privado como en el espacio público. En ese sentido, entonces, es un derecho positivo, es decir, implica no solamente la no interferencia del Estado en las convicciones personales, sino además la protección activa de las prácticas religiosas y del funcionamiento de las instituciones religiosas. Dicho de manera mucho más sintética, la libertad religiosa es un concepto más amplio que abarca a la libertad de religión, pero que además va más allá de ese derecho individual. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de la libertad religiosa? Bueno, pues de entrada habría que pensar en el alcance. El alcance es muchísimo más amplio, les decía yo, que la libertad de religión. Abarca la libertad de culto, pero también la de expresión y la de asociación en materia religiosa. Y en ese sentido, entonces, no es un derecho que podamos pensar solamente como individual, sino que además la religión o la libertad religiosa se expresa de manera colectiva. Y bueno, ¿cuál es la importancia de la libertad religiosa? Pues que es evidentemente un derecho fundamental para la dignidad humana, pero también para el desarrollo de sociedades plurales. ¿Por qué? Pues porque la religión implica no solamente un cúmulo de creencias o de rituales, sino que implica también prácticas, maneras de entender el entorno, maneras de entender el mundo social, de entender el papel que una persona ocupa en ese mundo social, de darle sentido a la vida, etcétera, ¿no? Entonces, en la medida en que las creencias religiosas son plurales, también lo son los sentidos de pertenencia, los códigos de conducta, las maneras de entender el mundo social. De ahí la importancia de proteger la libertad religiosa en la región, en este caso, ¿no? En América Latina. Ahora, me parece que para platicar sobre religión en general en América Latina y específicamente sobre libertad religiosa, pues habría que tener también un bagaje, un poco de contexto sobre cómo se ha desarrollado lo religioso en la subregión latinoamericana.
Y para eso me gustaría dividirlo como en tres grandes etapas. La primera es la era, bueno, en cuatro quizá, ¿no? La primera sería la previa a la colonización de la región, donde las sociedades estaban fuertemente basadas en las concepciones religiosas. Y luego, ya cuando podemos hablar propiamente de América Latina y no de América prehispánica o precolombina, esto inicia en la era virreinal y colonial. En, estas, en esta era hay, por supuesto, un predominio del catolicismo, porque tanto la corona española como la corona portuguesa estaban fuertemente asociadas con la Iglesia Católica, de modo tal que la única religión oficialmente permitida pues era la religión católica. Esto implica además que el Estado era confesional, es decir, que había una unión entre el poder político y el poder religioso, y al mismo tiempo una sociedad integrista. Por sociedad integrista me refiero a aquellas sociedades en las que la religión constituye el eje de la organización política y social en todos los sentidos. Entonces, en esta era podemos hablar de una hegemonía católica, un Estado confesional en el que Iglesia y Estado estaban unidas, y una sociedad integrista en el sentido de que la lógica del catolicismo y los códigos de conducta, los códigos morales del catolicismo permeaban en absoluto a la sociedad. Luego, entre los siglos XIX y XX, esto va cambiando, no solamente por la llegada de nuevas denominaciones religiosas, sino porque además es también la época en la que los proyectos liberales comienzan a confrontarse con los proyectos conservadores, y entonces aquí ocurren dos procesos en paralelo. Por un lado, los procesos de laicización, es decir, de separación entre el Estado y la Iglesia Católica en este caso, la Iglesia Católica que había sido hegemónica hasta entonces, y por otro, los procesos de secularización, es decir, esos procesos a partir de los cuales la religión católica se va desplazando como el eje de organización social para dar paso a otras lógicas. Estos dos procesos no ocurren, digamos, de manera lineal, tampoco ocurren de manera idéntica en cada uno de los países que componen la región latinoamericana, sino que se van dando de distintas maneras en cada uno de ellos, pero inician en el siglo XIX y en su mayoría se consolidan en el siglo XX. Y luego tenemos la época actual en la que la religión católica, si bien continúa siendo pues mayoritaria, no es para nada ya una religión hegemónica, donde más bien se observa una diversificación religiosa bastante amplia, y con ello una diversificación también de las identidades, de los marcos de interpretación, de estas ideas que se tienen sobre el mundo. En cuanto a los procesos de laicización, tenemos en la mayoría de la región estados laicos, con la notable excepción de Costa Rica, o si no laicos, por lo menos con marcos jurídicos que sí reconocen la libertad de religión. Y aquí quiero volver un poquito a el inicio de esta plática, porque la mayoría de los marcos jurídicos reconocen la libertad de religión y no así la libertad religiosa. Esta diferencia sutil de la que hablábamos hace un momento termina siendo muy importante, porque en el marco jurídico, en la mayoría de los marcos jurídicos, no hay nada que regule la protección del derecho de asociación o de expresión en materia religiosa. Y luego, por último, en cuanto a los procesos de secularización, lo que podemos observar en América Latina es que tenemos sociedades que están desigualmente secularizadas. ¿A qué me refiero con eso? Me parece que sería profundamente problemático decir que en la actualidad existe un país que en su conjunto se organice a partir de la lógica del catolicismo o de cualquier otra religión, en América Latina cuando menos, ¿no? Ya, en los casos de Medio Oriente sí podemos hablar de eso en algunos países, pero no así en el caso de América Latina. Pero esto es, digamos, en el nivel macro. Sin embargo, cuando dejamos de pensar en la sociedad como una totalidad en el nivel macro y nos vamos a los niveles micro, a niveles más aterrizados, ahí sí que podemos observar grupos que operan con una lógica integrista, es decir, que continúan colocando lo religioso como el centro de su interpretación
sobre lo que sucede en el espacio público, sobre lo que sucede en el espacio político, etcétera. Y entonces eso implica que sea muchísimo más difícil comprender la libertad religiosa en América Latina en la actualidad que en las otras dos etapas, porque esto implica que tenemos procesos tanto de laicización, es decir, de separación entre Estado e iglesias, como de secularización, que son profundamente heterogéneos, que varían dependiendo del nivel analítico en el que nos estamos ubicando y además con un escenario en el que la diversificación religiosa y también la diversificación en otras materias que tienen que ver con la identidad, como puede ser la de género, la lingüística, etcétera, etcétera, son crecientemente diversas y crecientemente complejas. Entonces, eso hace que sea muchísimo más complicado analizar la libertad religiosa en la región. Ahora, Doctora, solamente para darse, sí, doctora, me piden si puede hablar un poquito más fuerte. más fuerte, sí, claro. Sí. Y le Solamente, quedan 3, 5 minutos más. sí, ya, voy rapidísimo. Solamente para dar un panorama muy breve sobre la diversificación religiosa, todavía para el inicios del siglo XX había países, un caso muy claro es el de México, en el que la población católica era el 99% de la población, ahora es solamente un 74% de la población. Entonces, eso en México. Ya en términos agregados, en América Latina, el catolicismo actualmente representa solamente un 69% de la población. Luego, en la categoría de protestantismo está el 19%, aunque obviamente dentro de esta categoría hay otro montón de denominaciones y de subdivisiones que habría que considerar. Sin afiliación, un 8%, que no significa que no sean personas creyentes, sino simplemente no afiliadas a una iglesia, y un 4% de otras religiones. Entonces, lo que sí es muy claro es que el catolicismo ha perdido su hegemonía. Eso, además, es una tendencia que continúa profundizándose. Ahora, ¿cuáles son las amenazas que hay a la libertad religiosa? Digamos, para la época virreinal y colonial y todavía quizás hasta inicios del siglo XX, una amenaza muy fuerte era que esta hegemonía del catolicismo invisibilizaba a otros grupos. Ahora no hay una invisibilización, pero sí continúa, por ejemplo, la discriminación muy fuerte hacia algunas minorías religiosas que enfrentan exclusión social y laboral en la mayoría de los países latinoamericanos, desgraciadamente, que además son sujetos de la violencia, víctimas de violencia, no solamente en términos de liderazgos religiosos, sino incluso de personas creyentes que sufren amenazas, que sufren agresiones por su fe, que son forzadas a desplazarse, eh, etcétera. Podemos profundizar en eso más adelante si así lo desean. Pero una amenaza que me parece igualmente importante señalar es la que viene dada por el Estado. Es decir, no solamente se da la discriminación y la violencia desde la sociedad, sino también a través de la intervención o de la interferencia estatal, porque existen algunos gobiernos en la región que limitan la autonomía de las organizaciones religiosas o que favorecen ciertas creencias. Y esto puede ocurrir tanto a través del marco jurídico como en la práctica, ¿no? Entonces, de nuevo voy a traer el caso de México. En México, México es un estado laico donde ninguna institución religiosa ni ninguna creencia tiene un trato preferencial, por lo menos jurídicamente hablando, pero que en la práctica se sabe que las iglesias históricas y sobre todo la Iglesia Católica tienen mucho más margen de maniobra para negociaciones políticas, por ejemplo, que las minorías religiosas. Y una cuarta amenaza es la ausencia de límites claros, y con esto a lo que me quiero referir es hasta dónde puede intervenir el Estado en las organizaciones religiosas y hasta dónde tendría que dejar que las organizaciones religiosas se administren a sí mismas, digamos, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, algunos desafíos contemporáneos de la libertad religiosa en la región me parece que son estos tres. En primer lugar, establecer un equilibrio de derechos, porque puede haber fuertes tensiones entre la libertad religiosa por un lado y por el otro, por ejemplo, solo por citar un ejemplo, los derechos sexuales y derechos reproductivos, que pueden generar ahí debates muy complejos sobre, por ejemplo, una ponderación entre la libertad religiosa y
el derecho a la educación sexual integral para las y los menores de edad, tan solo por citar un ejemplo. Otro desafío importante es el de la integración, es decir, cómo se puede incluir a las minorías religiosas, pero también a otro tipo de minorías en sociedades que han sido tradicionalmente católicas y que por tanto poseen marcos de interpretación que a veces se traducen además en marcos jurídicos muy compatibles con estos códigos de conducta y estos códigos morales que plantea el catolicismo. Y por último, me parece que también es muy interesante confrontar el desafío de la educación. Me parece que es totalmente crucial promover la comprensión y el respeto hacia la diversidad. Sin embargo, eso, digamos, en el papel se sostiene, pero es muchísimo más difícil trasladarlo a marcos jurídicos concretos que se vayan armonizando también con las leyes secundarias y sobre todo llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va el planteamiento que yo quería hacerles. Espero no haberme pasado del tiempo y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. Ahí está, sí. Muchas gracias por esa introducción. Definitivamente, tanto para los que somos parte de América Latina como probablemente la gente que va a ver después de esta grabación, puede ver que definitivamente el escenario latinoamericano es complejo desde sus orígenes históricos. Y en cuanto a las instituciones, definitivamente en América Latina estamos transitando por distintos procesos de cambio que definitivamente si uno va desmenuzando, nosotros que trabajamos estos temas, nos vamos dando cuenta de que los procesos son muy distintos en hemisferio norte, hemisferio sur, a lo que llamamos América del Norte, Central, América del Sur. Vivimos experiencias distintas, pero sin embargo también tenemos muchas preocupaciones en común. Un poco tomando en cuenta este escenario moderno en el cual nos encontramos en América Latina, tomando un poco como puntapié lo que la doctora Mariana nos presentaba, nos gustaría presentarles tres escenarios, tres amenazas o tres formas muy concretas en las que la libertad religiosa se está viendo afectada ahora actualmente en América Latina. El primer escenario que nos gustaría compartir con la audiencia es el que va a presentar el padre Omar Sotelo, que va a tratar acerca de cómo el crimen organizado afecta a la libertad religiosa, un poco contándonos un poco su experiencia. El, el padre Omar es de la Sociedad de San Pablo, ¿me confirma el padre? Sí. Sí, Bueno, él claro. es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Instituto de Comunicación y Filosofía CONCLI. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación Social, la Conferencia del Episcopado Mexicano, y actualmente es director de la agencia noticiosa Centro Católico Multimedial y de la agencia Multimedia de Comunicación, en donde ha producido y realizado diversos cortometrajes e investigaciones periodísticas, entre los que se encuentra la serie Hermano Narco y el documental Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Nos gustaría, padre, que nos comparta un poco su experiencia en el marco de 10 minutos aproximadamente, que pueda darle una pincelada un poco a la audiencia acerca de cómo el crimen organizado está presente en América Latina, cómo está afectando la libertad religiosa y definitivamente es un tema que a veces pasa por alto porque desde la perspectiva de la seguridad se aborda el narcotráfico, el crimen organizado y otros grupos criminales, pero el elemento religioso muchas veces pasa desapercibido cuando son las comunidades religiosas donde están donde el Estado no está. Entonces eso es algo que nosotros como el instituto estudiamos mucho y mm, planteamos cómo este rol social clave de las comunidades religiosas pasa por alto cuando se habla de seguridad. Así que eso, ¿qué nos puede contar? Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. A todos un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Pues sí, realmente es un fenómeno que poco a poco ha hecho mella pues en la vida social de este país. México durante más de 10 años ha sido yo creo que uno de los primeros países en donde ejercer el ministerio sacerdotal es peligroso. Es peligroso. Por más de 10 años México ha ostentado ya ese pues vergonzoso título. Y déjame decirte una cosa, esta experiencia, este fenómeno, era un fenómeno que no estaba visualizado, es un fenómeno que estaba prácticamente oculto y que poco a poco lo hemos ido visibilizando a la sociedad.
Eh, Debo decir que este fenómeno no se visibilizó primero aquí en México, sino que a partir de una serie de documentos que nosotros en el Centro Católico Multimedial hemos realizado, empezamos a lanzar a diferentes organismos y especialmente un organismo en Inglaterra, ¿verdad? De una asociación ecuménica que retoma esta información. Esa información después es transferida a Estados Unidos en Washington, en donde un congresista que se llama Jeff Duncan en los tiempos de Barack Obama ven esta información, la ven como muy fuerte, muy cruda, y este congresista habla precisamente en el Congreso del fenómeno de la violencia que se está ejerciendo contra ministros religiosos, concretamente sacerdotes católicos en el país, y entonces empieza esto a tener ahí un impacto fuertísimo, a tal grado de que pues podemos ver que en los sexenios tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, el hostigamiento, porque no le llamemos una persecución como tal, porque no lo era, y mucho menos al estilo de 1929 con el tiempo de la cristiada en México, sino que era un hostigamiento muy tremendo contra los sacerdotes y contra la institución de la Iglesia Católica por los servicios que estaban prestando y en donde empezaba ya a crecer este fenómeno del crimen organizado, a tal grado de que en la actualidad podemos ver que hoy nos decían, bueno, ¿es una persecución o no es una persecución? Y nosotros concretamente hemos dicho que es un hostigamiento, no es una persecución como tal, pero que sí tiene rasgos muy fuertes de un hostigamiento que incluso puede ser mucho más peligroso que una persecución religiosa. ¿Por qué? Porque estratégicamente se está atacando a grupos de la Iglesia Católica, a sacerdotes, a miembros de la Iglesia Católica, a instituciones de la Iglesia Católica, precisamente por los servicios que están otorgando. La Iglesia Católica en México, las parroquias y los sacerdotes no solo prestan un servicio espiritual, llamémosle de esta forma, sino que en la parroquia es todo un organismo que presta diferentes servicios a la salud, a la seguridad social, a los derechos humanos, desgracias, tanto naturales como, pues, lamentablemente por el crimen organizado también que se dan, es la Iglesia Católica la que está acudiendo, pues, a prestar estos servicios. Entonces se vuelve un ente estabilizador de la sociedad. El centro parroquial y la parroquia como tal y el párroco como tal son entes que estabilizan a la sociedad. Cuando el crimen organizado se encuentra frente a un organismo que de alguna otra manera es una especie de competencia, por decirlo de esta forma, en donde incluso hay organismos dentro de la iglesia que incluso abren bolsas de trabajo para migrantes, abren bolsas de seguridad social, de derechos humanos para otro tipo de situaciones. Esto no beneficia a diferentes organismos del crimen organizado. Entonces, cuando ven a esta situación, cuando ven este tipo de competencia, pues la situación es erradicarla. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan empezar a trabajar y inocular, pues así, la cultura de la muerte, la cultura de la corrupción y obviamente la cultura del narcotráfico. Entonces, cuando se asesina a un sacerdote, no se elimina ciertamente a una persona, se elimina a todo un organismo y deja en orfandad a toda una comunidad en donde se estaban prestando estos organismos y en donde dejan de prestarse, obviamente, todos estos servicios. Y cuando estos servicios dejan de funcionar, el crimen organizado entonces empieza a enquistar en las comunidades una narcopolítica, una narcoeconomía y una narcoforma de realizar muchísimas cosas. Hace poco tiempo estuve yo en Guerrero. Guerrero es uno de los focos más fuertes en donde el crimen organizado ha tenido, pues, un impacto muy fuerte. Y platicando con algunos amigos sacerdotes nos decían, es que aquí el crimen organizado prácticamente ya ha generado toda una narcoeconomía. O sea, tú tienes que comprar el huevo, el pollo o algunas cosas a ciertos grupos, porque si tú no los compras a ciertos grupos, entonces eres prácticamente un blanco directo a destruir.
Y en todos estos ambientes, sacerdotes y agentes de pastoral están colaborando. Y de ahí determinantemente vemos cómo el ejercicio de los sacerdotes, el ejercicio de la iglesia es verdaderamente importantísimo para ello. Pero también podemos decir que no solo es el crimen organizado el que también ha tenido un efecto muy fuerte en el ejercicio pastoral de sacerdotes y de la iglesia, sino que también algunos gobiernos también han tenido que ver precisamente en el florecimiento del crimen organizado y precisamente tratando inclusive de marginar el trabajo de la iglesia, ¿no? Hay casos muy concretos y muy lamentables, por ejemplo, te platico esto, ¿no? O sea, nosotros para ver, identificar cómo está detrás del crimen organizado, hemos visto 5 características o buenas características: el levantamiento, la extorsión, la tortura, el asesinato y por último, yo creo que uno de los más fuertes es la difamación. Se difama al sacerdote, inclusive ahora cuando una vez que lamentablemente lo han asesinado, viene la difamación, ensuciar por completo el nombre. Se dice que lo mataron que pues que era borracho, que porque era mujeriego, que porque era homosexual o porque era pederasta. En muchos casos, gobiernos de algunos estados de la República Mexicana, cuando ha habido algún caso de asesinato de sacerdotes, en la opinión pública, muchos de ellos dicen, no, pues es que mataron al sacerdote, pues porque estaba en una fiesta, estaba a tales horas de la noche, se encontraba con algunas mujeres y por eso los mataron. O estaba de fiesta con algunas personas y era amante de ciertas personas y entonces por eso lo mataron. Uno de los casos muy concretos se dio en Michoacán. Asesinan a un sacerdote y recuerdo muy bien que al poco tiempo sale una fotografía de una persona con las características propias del padre que habían asesinado y entonces lo vieron salir a esta persona de un hotel y detrás a un niño. Entonces, algún medio de comunicación de aquella zona, junto con el gobernador de aquel estado, empezaron a decir, bueno, ya ven, ahí está, mataron a este cuate porque era pederasta, ven cómo sale de un hotel. Después ya nos dimos cuenta, porque por voces que nos dieron información, la persona de la foto era otra persona completamente distinta y que había visto que estaba con su hijo y que era una persona nada que ver con el sacerdote asesinado, al que habían asesinado y que eran 2 militares quien habían asesinado a este sacerdote. Entonces, ahí podemos ver cómo incluso el Estado o algunas de las fuerzas del Estado o de los órdenes de gobierno, en este caso estatales, en complicidad con algunos medios de comunicación, pues obviamente estaban tomando esta información y estaban discriminando y estaban difamando, criminalizando pues al sacerdote. Entonces, como vemos, esto es muy actual. Incluso hace pocos meses, el obispo emérito, Salvador Rangel, de Chilpancingo, desapareció unos días. Después, según algunas fuentes que empezaron a pulular por aquellos lados, habían dicho que el señor obispo había sido encontrado en una situación muy comprometida con un varón que había tomado cierto tipo de drogas para la disfunción eréctil, que estaba en un cuarto de unas instalaciones en unos hoteles y que obviamente el señor pues estaba ahí, ¿no? Entonces, obvio que todo esto pues es un trabajo muy bien orquestado pues para difamar a un hombre que durante toda su vida ha trabajado arduamente en Chilpancingo y en Guerrero, en una tierra que está rodeada, que está prácticamente presa por el narcotráfico, y que Monseñor Rangel fue uno de los pocos obispos que trabajó directamente con la gente del crimen organizado, que fue a hablar con ellos pues para calmar, para hacer mediación, para pedir que protegieran a sus sacerdotes, puesto que muchos sacerdotes trabajan en tierra de narcotraficantes. Entonces es un hombre que dedicó su vida completamente a la pacificación del estado de Guerrero, del estado de allá en Chilpancingo, en Chilapa, y que pues hoy se le quiso ensuciar un trabajo durante muchos años bien hecho, que se le quiso ensuciar difamándolo de esta manera. Entonces, como vemos, el crimen organizado, eso está organizado ciertamente porque ha crecido y sabe que encuentra en la iglesia, pues, un organismo muy fuerte
que es un estabilizador social. Y cuando se erradica, cuando se difama a la iglesia o a sus miembros, obviamente se desestabiliza la sociedad, se desestabiliza aquella comunidad y ellos pueden trabajar con total impunidad. De esta manera, pues podemos ver que el crimen organizado hoy en México, pues está de una manera muy fuerte, muy contundente y que lamentablemente sigue causando bajas muy fuertes. Actualmente, en este último sexenio, tuvimos 10 sacerdotes asesinados en lo que fue ese sexenio, pero también tuvimos otros 10 sacerdotes que afortunadamente salieron vivos, muchos de ellos sí con grandes lesiones, muchos de ellos secuestrados, levantados, torturados, incluso un caso de un sacerdote que fue literalmente ejecutado y que quedó vivo, afortunadamente con grandes secuelas. El caso, este sexenio, hay 7 obispos con un cardenal, 7 obispos y un cardenal que fueron retenidos por organismos del crimen organizado, asaltados, en el caso de Monseñor Rangel, difamados. El cardenal también el cardenal de Guadalajara, Robles, fue detenido. Monseñor Arismendi, Faustino Arismendi, en Durango, recibió un atentado en plena misa dominical de una persona que fue contra él y literalmente lo apuñaló. Afortunadamente, Monseñor Arismendi salió ileso de este atentado directamente. Entonces, tenemos 26 templos a la semana son violentados en este país, asaltados, profanados, robo de arte sacro y otro tipo de situaciones que se están prestando pues en instalaciones de la Iglesia Católica. Entonces, como vemos, ha sido a lo largo de estos años, ha crecido la violencia de tanto del crimen organizado y de otros organismos contra la Iglesia, no dejando a un lado que también algunas autoridades de diferentes gobiernos estatales e incluso federales, pues también han tratado de marginar o de minimizar la voz y la credibilidad de la Iglesia. Entonces, así podemos hablar a grandes rasgos de lo que está pasando actualmente en el país y en esta situación de violencia que vive la Iglesia Católica. Muchas gracias, padre. Definitivamente este escenario puntual de lo que usted nos relata en México, especialmente en primera persona, lo que les está ocurriendo a los sacerdotes, es algo que creo que en las noticias repercutió mucho, por ejemplo, el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Esa fue como una noticia que en nuestras organizaciones, curiosamente, esa repercutió mucho, pero sin embargo es mucho más casos que están latentes hace mucho más tiempo, en realidad, Por no supuesto, solamente en sí. México, sino en la región, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, Yo creo que qué bueno que señalaste. El caso del padre Gallo y Morita, estos sacerdotes jesuitas asesinados dentro de su parroquia allá en la Tarahumara, ciertamente ha dejado una situación y una huella muy profunda de lo que está pasando. Sin embargo, los casos son mayores, ¿eh? O sea, no podemos centralizar los casos. Digo, sí, cada caso del padre Morita y Gallo es muy lamentable y hay que manifestar nuestra total inconformidad frente a una situación que los gobiernos no resolvieron, ¿eh? Al asesino lo mataron los propios miembros del crimen organizado. Sin embargo, este no es el caso. Antes del padre Gallo y Morita ya había una gran cantidad de casos de asesinatos a sacerdotes y después de los casos de los padres jesuitas sigue habiendo situaciones muy controversiales en contra de sacerdotes y de las instituciones. Entonces, digo, el caso sí fue muy mediático y obviamente los jesuitas muy oportunamente dieron a conocer y visibilizaron este caso, ujú. pero sí, durante mucho tiempo ya nosotros habíamos hablado de una situación que venía creciendo y que lamentablemente parece no tener control en la actualidad. Sí, sí, exactamente como usted dice, también hace referencia también nosotros como instituto, estudiando estos casos, justamente lo que cuestionamos y observamos es cómo el Estado no asume como un foco de interés en cuanto a políticas de seguridad, trabajar con las comunidades religiosas o fortalecer el vínculo de las comunidades religiosas con la sociedad, porque definitivamente, como decía en un principio de su presentación, donde no hay Estado, muchas veces las comunidades religiosas son las que están
supliendo esas necesidades que el Estado en realidad no está cumpliendo. Entonces, si el principal aliado son las comunidades religiosas, en este caso el rol de la Iglesia Católica es muy relevante, pero estamos hablando de todas las comunidades religiosas. Podría dar un ejemplo en la experiencia de Colombia, por ejemplo, las organizaciones menonitas que están de la Iglesia de los menonitas, que trabajan en la reconstrucción del tejido social en los territorios de donde estaban las guerrillas, por ejemplo. Esos son labores que por una vocación tanto espiritual, desde las creencias, la religión, el aporte social que esto da para reconstruir el tejido social es clave y el Estado muchas veces no se da cuenta de que su principal aliado son las instituciones que más deja abandonadas. Entonces, en ese sentido es que, como había planteado la doctora Mariana, la libertad religiosa va mucho más allá de poder ir al templo, poder ir a la iglesia, poder ir a la misa. Es el hecho de que por tu creencia o por tu religión o tu vinculación con una institución o entidad religiosa se ve a cuestionar tu libertad de reunión, tu libertad de expresión, tu libertad de asociación. Entonces estamos hablando de que, como solemos decir en el instituto, que la libertad religiosa es multidimensional y es mucho más amplio que solamente poder ir a la iglesia, y vemos en estos casos puntuales cómo se ve afectada. Así que le agradecemos mucho, padre, por su testimonio, por compartirnos estas experiencias. Y ahora me Claro, sí, gustaría... solo si Sí, me permites nada más sí, sí. puntualizar, y qué bueno que hablaste, ciertamente México la libertad de culto se da. Aquí el paso a la libertad religiosa auténtica tiene que darse. Los sacerdotes actualmente son tratados como ciudadanos de segunda categoría, ¿eh? Mm, Entonces, eso también es algo que se tiene que tomar en consideración, y ahondar mucho en el tema, porque el sacerdote dentro de sus parroquias, recordemos, y lo vuelvo a decir con esto termino, es un estabilizador social. Entonces, la importancia de una persona, de una personalidad como es un párroco en su parroquia, es de vital importancia para el crecimiento social de las zonas tanto urbanas como provincias en México. totalmente. Muchas gracias, padre. Para servirles. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a tener la presentación del señor Felipe Gómez. ¿Me escucha? ¿Me confirma que me Sí, escucha? escucho, sí, escucho. Genial. Muchas gracias, don Felipe. Voy a hacer la presentación para que pueda usted hacer su presentación rápidamente para que no se le vaya la señal, que de repente Zoom nos roba mucha señal de repente para poder conectarnos. Así que, bueno, don Felipe Gómez, él pertenece a la comunidad maya quiché de Guatemala, si la pronuncio bien. En la cultura maya, él es un contador del tiempo, orientador espiritual y social. Actualmente es la persona que coordina los consejos de la comunidad organizados en la Conferencia Nacional de la Comunidad. No quiero pronunciarlo mal. Eh, es director de estudios de la cultura y de la ciencia maya y durante 38 años facilitó la promoción y revitalización de la espiritualidad, el sistema de autoridad espiritual y social, la dignificación de los lugares sagrados naturales y construidos, y las celebraciones espirituales, sociales, astronómicas y la ciencia ancestral. Lo invitamos a don Felipe para que nos comparta un poco una reflexión acerca de cómo en América Latina se ve afectada la libertad religiosa de las comunidades indígenas. Como les comentaba a la audiencia, esto lo van a ver tanto personas de América Latina como el resto del mundo cuando lo traduzcamos al inglés. Entonces, mucho de lo que en realidad ocurre en nuestra región y más todavía de repente con las comunidades indígenas, la gente no sabe qué es lo que puede estar afectando la libertad religiosa. Así que nos gustaría mucho escuchar su reflexión y su testimonio, que le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. Ya, muchísimas gracias, gracias por esta breve conversación. No podía conectarme, no tengo mucha señal aquí, pero bueno, al final me conecté. Sobre el tema, creo yo que es un tema que le he puesto yo mucho interés. Quienes me conocen en Guatemala saben perfectamente que yo eh, trato de entender eh, y trato de comprender, pero también trato de respetar los distintos puntos, distintas concepciones, distintas confesiones que ya están en nuestros países. Ahora,
desde la experiencia nuestra, todos los ajihab, le llamamos nosotros los guías, las mujeres, los hombres que nos dedicamos día a día para atender, porque no solamente trabajamos asuntos espirituales, también atendemos asuntos de salud permanentemente sobre casos. También cultivamos la tierra, también sembramos, tenemos compromisos como toda persona en una familia, en una comunidad determinada. Y así que nuestra labor es como todo ser humano, simplemente tenemos un rol muy especial que debemos cumplir según el calendario. A partir de nuestra experiencia hemos venido desarrollando, estoy partiendo esta experiencia, contarles ahora, en el año 1989 nosotros empezamos a pensar y organizarnos un poquito más ante la situación que estábamos viviendo, no solo por 20 años, no solo por 30 años, nosotros hablamos por 500 años. Y este es el tema que está sobre la mesa, ¿verdad? Desde la llegada de la invasión, porque así le llamamos, no tenemos otro nombre porque esa es la realidad. Cuando llegó la invasión en el año 1554, mucho más antes, ¿verdad? 31, 32 años, cuando llegó Colón, según nosotros, pues era el momento en que empezó la situación complicada para nosotros. Pero ya en el año 1524 es a partir de ahí cuando ya se invade directamente los territorios propios de los pueblos y ahí fuimos sometidos. Muchos de los lugares, muchos de los centros sagrados de los templos fueron destruidos. Muchos abuelas y abuelos que practicaban su vida, su cultura, su espiritualidad, sus ceremonias fueron no solamente descalificados, sino también fueron perseguidos, ejecutados, según la historia, ¿verdad? Y esta historia es lo que tenemos que como poner sobre la mesa en el caso nuestro para entender por dónde podemos partir lo que le llamamos el diálogo interreligioso. No podríamos partir en otro lado si no hablamos de la historia verdadera, o sea, hablar de la historia tal como es. Empezó, llegó una invasión y sobre un pueblo se impuso formas de pensar y de concebir y se negó toda forma propia de los pueblos. Bueno, a partir de ahí es que ya hemos venido haciendo la recuperación, tratamos la manera de no hacer como lo que nosotros vivimos, tratamos la manera de respetar, respetamos los católicos, respetamos los evangélicos, y lo que siempre hemos estado como pidiendo últimamente es respeto. Nosotros merecemos ser respetados, merecemos que respeten nuestros lugares sagrados, merecemos que nos respeten las celebraciones propias que tenemos, pero sobre todo respetar a los guías, ¿verdad? A los hombres, a las mujeres, a los ancianos, a las abuelas que practicamos la espiritualidad maya que le llamamos actualmente, ¿verdad? Y hasta ahí está. Y hay marcos legales que ya en el mundo internacional se reconoce estos derechos, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que todas las constituciones políticas de los estados reconoce la libertad de religión o creencia. En ese sentido, también se ha desarrollado ya algunos marcos internacionales en donde también se reconoce este derecho. A partir de este derecho es que nosotros creemos que muy vale la pena que los pueblos originarios o los pueblos indígenas sí tenemos que sentarnos un poco más con las otras confesiones para que nos comprendan, ¿verdad? Porque a veces siguen creyendo que nosotros todavía seguimos siendo incivilizados, entonces hay que civilizarlos. Algunos creen que todavía nosotros se le puede todavía como desarrollar una estrategia de cristianización o para que nos convirtamos al mundo cristiano. Creo yo que son los planteamientos más contundentes que tenemos, pero también entendemos que la única manera de cómo debemos como conversar, dialogar y escucharnos mutuamente es encontrar el espacio para que que empecemos a escucharnos, ¿verdad? Ese es paso número uno. Luego tenemos que respetarnos porque muchos de nosotros, muchos de los pueblos ya hemos decidido que nosotros no nos vamos a hacer cristianos, pues, y nos tienen que respetar tal como somos, tal como lo practicamos.
No estamos practicando cultos diabólicos, no estamos haciendo brujería como nos han calificado las corrientes de iglesias que han llegado en nuestras tierras. Y creo yo que es ahí donde está el tema. Hay muchos hermanos y hermanas, abuelas y abuelos que están en la mejor disposición de dialogar, ¿verdad? De dialogar porque no ganamos nada en las confrontaciones. Todas las personas que tienen una dimensión espiritual, bueno, toda persona tiene una dimensión espiritual, pero todas las personas que tenemos una labor espiritual, una experiencia espiritual, una profundidad de cómo nosotros debemos relacionarnos, tenemos una gran oportunidad porque hay temas comunes. Y es a partir de ahí donde personalmente he estado desarrollando mi contribución en varios espacios de Guatemala, que hay puntos de encuentro. Nosotros deberíamos sentarnos sobre los puntos de encuentros y sobre los puntos de desencuentro, pues podemos ir como enumerando y desarrollando en el tiempo, porque los puntos de encuentro son los mejores espacios donde podemos trabajar juntos, ¿verdad? Trabajar juntos por la defensa de la vida. Ustedes saben que nosotros sí defendemos la madre naturaleza. Y sobre esa materia creo yo que hay cosas que se puede trabajar en conjunto, ¿verdad? Por ejemplo, la conservación de la naturaleza, la defensa del agua, y también la defensa de los derechos humanos, o el derecho a la educación, o el derecho a la salud. Entonces hay materias en donde sí podemos trabajar juntos desde mi punto de vista es ahí donde debemos empezar. Y creo yo por eso también acepto este tipo de intercambio porque es lo que queremos. Nosotros los humanos debemos entender que somos distintos, somos distintas culturas, tenemos distintas concepciones y va a ser muy difícil cuando se imponen formas propias, se informan otras formas de concepción sobre pueblos o sobre comunidades que tienen su propio, ahí sí que es su propia forma de concebir el mundo espiritual, de concebir la vida del ser humano, de concebir también las realizaciones. Pero como estamos en los mundos interculturales o multilingües, creo yo también es la otra base que nos anima a pensar que los católicos, los evangélicos, los hermanos, de repente, mormones, otras tendencias que buscan el bien, pero entonces sí podemos sentarnos, ¿verdad? Sentarnos porque somos también responsables de la unidad o la desunidad que pueda haber en un pueblo, en una comunidad o en una nación. Todas las mujeres, los hombres que se dedican espiritualmente a apoyar, a ayudar, a orientar, a pedir la protección de la vida, tenemos una tarea enorme ante situaciones justamente conflictivas, como dijo el padre que acaba de contar su experiencia. Entonces hay muchos problemas que dañan a la humanidad, ¿verdad? Hay muchos problemas que prácticamente es una amenaza al futuro de la niñez, de la juventud, pero no solo a los seres humanos, sino que es una amenaza. Hay muchas amenazas a la naturaleza. Hay muchos proyectos, lo que hace solamente es monetarizar la vida y se olvida de que la vida no es solamente es monetaria, ¿verdad? Y este es lo que yo quiero compartir. eh, pues yo agradezco mucho, yo sé que los caminos que nos toca trazar, pues ojalá que tengamos seguidores mucho más, que den otro paso más en el futuro, a mediano plazo, porque yo conozco la gente, los hombres que tienen un pensamiento abierto, un pensamiento progresista, y creo yo que eso es, por ahí debemos como empezar a valorarnos, ¿verdad? Valorar que hay gentes y hombres y mujeres que también trabajan anónimamente y no hacen mucha bulla, decimos nosotros, ¿verdad? Ujú. Desde esta experiencia nuestra, yo soy maya, soy ají, practico lo nuestro. He desarrollado una experiencia desde el 1989 para acá en la revitalización de la espiritualidad maya y sobre todo la recuperación y la dignificación de los lugares sagrados y sus celebraciones espirituales.
sociales y astronómicos. Siempre manejamos esos tres conceptos porque así es como entendemos nosotros la vida. O sea, la espiritualidad o la vida espiritual no está desconectado de los otros quehaceres. O sea, muchos eventos que celebramos tienen que ver con la vida social, tiene que ver con la vida cultural, pero también tiene que ver con algunos fenómenos que ocurre en el mundo astronómico, ¿verdad? Y yo dejaría ahí, y yo me disculpo que he estado ahí con mucha dificultad de conexión No, y gracias. muchas gracias, don Felipe. Muchas gracias por compartir su experiencia, compartir estas inquietudes de la comunidad, de la experiencia que tiene usted como líder maya. También desde el instituto nosotros solemos justamente abordar esta perspectiva de la libertad religiosa de las comunidades indígenas, eh, con esta dificultad que muchas veces tienen de ser incluidos también cuando se habla de libertad religiosa, porque algo que notamos es que muchos cuerpos legales hablan de las comunidades indígenas, pero no hablan de de su diversidad o su dimensión religiosa tal cual. También hay otro aspecto que depende también de las comunidades indígenas, la relación que tienen con la naturaleza. Es muy fácil en un esquema occidental hablar de libertad de culto en el contexto de un templo, de una casita, de un lugar físico concreto, cuando en realidad en muchas comunidades indígenas, en medio de su diversidad, los lugares sagrados son tanto hitos como también espacios naturales en los que también la forma en que distintos agentes, tanto el Estado como organizaciones criminales también o empresas, están afectando la dimensión de la libertad religiosa, afectando el acceso a estos espacios naturales, o en muchos casos, como el caso de Guatemala, ahora me estoy recordando uno que estudié, de que en los parques nacionales, generalmente donde hay reservas, le generan ciertas dificultades para que puedan hacer sus rituales por esta burocracia de que una vez que es comprado por el Estado, no permiten este acceso fácil a las comunidades para realizar sus Sí, ritos. sí, Ese eso es sería correcto. un ejemplo. Desde la experiencia que hemos venido desarrollando, justamente ya mucho más fuerte, digo yo, es cuando decidimos también hacer un acercamiento. Tenemos varios acercamientos con algunos religiosos y religiosas, especialmente algunos obispos, algunos pastores también, por un lado. Esta es una decisión que hemos tomado nosotros y hemos dicho que la única salida es acercarnos, hablar y también escuchar y que algún día podamos ser entendidos y comprendidos y respetados, decimos nosotros, pero específicamente ya con el Estado, que no pude hablar, el Estado Ujú. tiene su gran parte, ¿verdad? Sí, Nosotros hemos mostrado en la historia que cómo es que se impone el sistema y ha convertido en centros arqueológicos o en parques nacionales lo que para nosotros son centros de observatorio de mucha importancia, pero también son centros sagrados. Y ahí ujú, tenemos varios trabajos que estamos desarrollando. Hemos presentado una iniciativa de ley de lugares sagrados que entendemos que va a ser muy complicado para su mm, tratamiento, pero también vamos entendiendo que podríamos casi sugerir algunas modificaciones de la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, porque ahí es donde proviene los mandatos de los llamados sitios arqueológicos. Entonces, ujú, el Estado realmente igual no ha entendido. Entonces, el tema que nosotros hemos experimentado y con todo el respeto de todos quienes están aquí, es lo que hemos experimentado nosotros es no nos han entendido. ujú, Casi toda la forma como han hablado de nosotros no lo hemos dicho nosotros. Son ujú, otros los quienes han dicho que ellos son así, los mayas son así, los mayas son politeístas, los mayas practican la brujería, la hechicería, los mayas parece que son salvajes. Eso es lo que nos ha dicho la historia oficial y se reproduce. Y lo que ujú, hacemos nosotros, y por eso yo siempre acepto participar en estos espacios, porque yo sí creo nosotros necesitamos ir hablando y platicando porque va a tener que llegar un día que vamos a entendernos, ¿verdad? Y cuando ujú, tengamos oportunidad ya de entendernos mutuamente, nosotros ya no tendríamos por qué, como nos pasa todos los días sábados, nos tocan la puerta, bueno, nos dicen, bueno, ustedes son cristianos o se han convertido, no se han convertido, y les decimos, pues nosotros no necesitamos y este es un derecho.
Y hemos encontrado algunos pastores, algunos sacerdotes, algunas religiosas que han entendido, creo yo, que una de las personas que yo siempre menciono, o dos, tres personas que mencionan mi experiencia, es todo el intercambio que desarrollé yo como señor Casaldáliga, y me decía él de que, mire, usted no tiene por qué estar preocupado, aunque este es también una llamada de atención para un obispo que le diga a alguien que usted tiene derecho a practicar su forma propia de concebir la existencia espiritualmente. Pero alguien también que lo recuerdo y siempre menciono es Monseñor Carrasco de México. Tuve el gusto, tuve la oportunidad de conocer y de hablar. También creo yo que entendí yo en ese entonces las grandes posibilidades que él venía trabajando, pero ya se nos adelantó. Luego la otra línea que conocí es el Monseñor Samuel Ruiz, ¿verdad? Tuve algunos acercamientos con él, entendiendo un poco por qué es que nos conciben, pero también él explicaba de que tengan paciencia porque la comprensión a veces no se ha dado debido a que cada quien va hablando desde lejos, ¿verdad? Y lo que necesitamos es encontrarnos. Por eso sigue siendo ese tema de cómo volvernos a encontrarnos, platicarnos y trabajar sobre puntos comunes, que eso es lo que yo he visto y hemos hecho en el diálogo interreligioso guatemalteco para el desarrollo cuando empezamos, ¿verdad? Dijimos, trabajemos sobre una materia, educación, muy bien. Pero luego hay otras experiencias donde vamos a trabajar y ahí es donde vamos a... Creo que no es tanto discurso, sino es más algunos ejercicios prácticos ante la comunidad y ante el pueblo. Totalmente. Bueno, muchas gracias, don Felipe, por hacer el esfuerzo de conectarse con nosotros, por su testimonio, por su experiencia. Definitivamente esto es muy valioso para nosotros también contar con su participación. Bueno, ahora por Muchas tiempo nos gracias. pasamos. Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar al doctor Teo Babú. Él es el presidente y director ejecutivo de Outreach Aid to the Americas, que es, en traducido al español, Alcance de Ayuda a las Américas, una organización no gubernamental especializada en la defensa de la libertad de la religión o creencias y los derechos humanos, la asistencia humanitaria y el desarrollo de capacidades en América Latina y el Caribe. Con más de 30 años de experiencia, el doctor Babún ha dedicado su vida a mejorar las vidas de las personas y comunidades vulnerables en las Américas. El doctor Babún nos va a acompañar en este webinar, nos va a hablar acerca de la experiencia de qué es lo que los regímenes autoritarios que tenemos en la región, la manera en que están afectando a la libertad religiosa. Este es otro tema que muchas veces, así como el tema de seguridad o comunidades indígenas, son temas muy sensibles, regímenes autoritarios también, pero el elemento de la libertad religiosa, salvo algunos casos más polémicos, muchas veces suele ser un elemento que pasa un poco desapercibido cuando se habla en el contexto global acerca de las afectaciones de los regímenes autoritarios. Así que le agradecemos mucho su participación, su paciencia con la última ponencia y bueno, nos gustaría que nos diera una introducción a la audiencia, a nosotros, acerca de cómo los regímenes autoritarios afectan a la libertad religiosa en el contexto de América Latina. Muchísimas gracias, Marcela Molina, y un saludo especial a los colegas, la doctora Mariana Molina, al padre Omar Sotelo y a don Felipe Gómez. Todo mi respeto a todos ustedes. Buenas tardes, es un honor ser parte de este panel y quiero agradecerle al Instituto Internacional para la Libertad Religiosa, así como a OLIRE y a CLASCO y al Grupo de Trabajo, Religiones y Sociedad por organizar este webinar tan importante y por su trabajo en la defensa de la libertad religiosa. Hoy hablaré sobre la situación en 3 países más afectados por la represión religiosa que son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según observadores como OLIRE, hay otros países, claro, como hemos oído también en las presentaciones, como México, Colombia, Guatemala y otros, pero no enfrentan la represión extrema que vemos en esos 3 países. En estos países autoritarios, los derechos de la libertad religiosa están limitados, regulados y reprimidos
y los líderes seguidores religiosos son frecuentemente reprimidos, regulados y castigados por su creencia y su práctica religiosa. Nosotros como Outreach Aid to the Americas o OAA, por nuestras siglas en inglés, es una organización basada en la fe, con un énfasis en la defensa de los derechos humanos, tal como establece el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Defendemos la libertad de religión, sea católica, sea musulmán, sea no religión que alguien quiera defender. Durante las últimas décadas en las Américas y el Caribe hemos estado orgullosos de ser un hemisferio de democracia. Pero desafortunadamente, Cuba, desde hace 65 años, es una excepción en nuestra región. Fidel Castro intentó reemplazar la religión con la devoción al Estado, y aunque eventualmente permitió alguna práctica religiosa, lo hizo bajo una estricta regulación. El Partido Comunista creó la Oficina de Asuntos Religiosos para regular y supervisar la práctica religiosa. Religiones como el catolicismo y ciertas denominaciones protestantes están incluidas, pero deben operar dentro de los límites severos impuestos por el gobierno. Las iglesias no aprobadas o registradas, incluyendo muchas evangélicas y afrocaribeñas, enfrentan represión intensa. Sus líderes son amenazados y sus comunidades marginadas. En el 2022, OAA trabajó una beca de investigación de comisión con la Comisión de Libertad Religiosa Internacional en Estados Unidos, o la USCIRF, por sus siglas en inglés, y realizó una encuesta con 56 líderes religiosos independientes en Cuba. De ellos, 52 informaron que enfrentan represión activa y 21 sufrieron actos de represión mensuales o semanales, incluyendo amenazas y detenciones. 9 de los encuestados se vieron obligados a migrar en ese tiempo. Hasta ahora, la mitad de ellos han emigrado, han tenido que emigrar del país. Una conclusión del informe confirmó que el gobierno cubano utiliza la Constitución, sus leyes, instrucciones administrativas oscuras y la burocracia gubernamental para castigar a las iglesias y otras organizaciones religiosas. Por ello, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y USCIRF incluyeron a Cuba en su lista de países de especial preocupación, que también ahora abarca a Nicaragua. En Nicaragua y Venezuela dependen de Cuba para fortalecer su represión de derechos humanos mediante asistencia técnica en inteligencia, vigilancia y cooperación militar. Se cree que Cuba jugó un papel en la violenta represión de las protestas ciudadanas en Nicaragua en el 2018, que resultó en la muerte de 273 personas, muchos de ellos estudiantes. Lamentablemente, el gobierno de Ortega ha dirigido sus ataques a líderes religiosos que hablan en contra del trato inhumano de los ciudadanos nicaragüenses. Tras la represión del 2018, los líderes católicos abrieron iglesias para proteger a estudiantes y otros que estaban siendo atacados por las fuerzas gubernamentales y paramilitares sandinistas. Esto llevó al encarcelamiento y deportación de varios, incluso el obispo Álvarez de Metagalpa, y a la eventual deportación de Álvarez y otros líderes católicos, incluidos monjes y hermanas dedicados a servir a los pobres. La Iglesia Católica ha sido atacada y quemada y los reliquios religiosos han sido robados. Hoy en día las misas católicas son vigiladas
para identificar a sacerdotes que hacen comentarios críticos sobre el gobierno. Las universidades católicas como la Universidad Centroamericana en Managua ha sido confiscada por el gobierno bajo cargos fabricados de lavado de dinero. El gobierno de Ortega también ha reprimido a la comunidad protestante, negándoles títulos de propiedad y arrestando a pastores. Este año, la misión evangélica Mountain Gateway sufrió el arresto de 6 pastores y la confiscación de todos sus bienes, incluida una finca de café de 122 acres que tenían en el país. En marzo de este año, 11 pastores fueron condenados a largas penas de represión y altas multas bajo cargos fabricados. Las pérdidas financieras de la organización son más de 5 millones de dólares con activos confiscados por el gobierno. Y a los que no conocen el caso de Nicaragua, que es una tragedia, sería mundial, porque no solamente le están confiscando todas las propiedades a todas estas organizaciones que están cerrando, porque han cerrado más de 5,000 organizaciones evangélicas y católicas en el país y confiscado sus propiedades, pero lo están expulsando del país y le quitan la ciudadanía para que no puedan regresar al país. Es una tragedia mundial. Y en Venezuela, la represión religiosa es una preocupación creciente. El régimen tiene una historia de violencia y represalia contra líderes religiosos, especialmente católicos y protestantes. Estos líderes enfrentan requisitos de registros arbitrarios, amenazas, detenciones y el vandalismo a sus propiedades. Algunos grupos evangélicos informan de retrasos de años para registrar sus iglesias. Además, las opiniones antisemitas de funcionarios del gobierno y los medios han obligado que el 70% de la comunidad judía abandone el país desde 1998. El régimen de Maduro utiliza la estrategia de dividir y gobernar, recompensando a los líderes religiosos que cooperan, mientras castiga a quienes critican su manejo de la crisis humanitaria. Esto también lo hace Nicaragua y esto también lo hace Cuba. Cada uno de ellos se revisan su agenda porque actúan en una forma muy parecida. Monitorean con un monitoreo internacional limitado. La persecución religiosa en Venezuela está subreportada y es probable que empeore. ¿Y qué podemos hacer para mejorar entonces el respeto por la libertad de religión y creencia? Primero necesitamos mejorar el monitoreo de las violaciones a la libertad de religión y creencias, denunciar esos casos verificados de violencias, de violaciones, ayuda a informar a las comunidades internacionales y fortalecer nuestros esfuerzos para proteger a las víctimas de la represión estatal. Sabemos que organizaciones como LIDE, por ejemplo, y CSW están muy fuertemente haciendo ese tipo de trabajo en estos países. En segundo lugar, como hay otros. En segundo lugar, debemos apoyar a los líderes religiosos y activistas de derechos humanos para que hagan un mejor trabajo en la defensa de los derechos relacionados con la libertad de religión y creencia. Esto requiere capacitación y sin duda compromiso por su parte, ya que la defensa de estos derechos es una tarea de alto riesgo. Y por último, es necesario respaldar coaliciones y alianzas de líderes religiosos dentro de estos países. La unidad multiconfesional de la importancia crítica. Estos líderes deben comprender los estándares internacionales sobre los derechos de la libertad de religión y creencia y cómo defender mejor los derechos a los grupos religiosos más marginados, pues que hoy no sea su iglesia la que esté siendo atacada, pero mañana podría ser serio, podría hacerlo. El logro
de estos objetivos depende de un incremento de fondos especialmente destinado a la defensa de los derechos humanos, con prioridad a la libertad de religión y creencia, lo que permitirá a las organizaciones como la de nosotros ampliar su alcance y proteger a quienes más lo necesitan. Estamos muy contentos de trabajar con la USAID, que trabaja en este sentido y financia, y también el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Noruega, el gobierno de Canadá y otros que están comprometidos a este derecho y a la libertad religiosa en nuestra región. Les invito también que lean mi libro recién publicado titulado Faith and Freedom in Latin America, o en español Fe y Libertad en América Latina, donde ofrezco una exploración detallada de las graves violaciones a las libertades religiosas en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El libro revela las tácticas del estado de violencia, el control y la represión que impiden a las comunidades religiosas expresar sus creencias, congregarse y adorar libremente. El libro está disponible en Amazon y otras librerías. Le enseño bien rapidito, sin propaganda, el libro, la foto del libro. Muchas gracias. Sí. Pero gracias nuevamente entonces a IRF, a Olide, a Clasco y al grupo de trabajo Religiones y Sociedad por esta oportunidad de participar en esta importante discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Babún. Le agradecemos mucho su presentación acerca de los regímenes autoritarios. Definitivamente el caso de Nicaragua es uno, no solamente, creo que es uno de los que más ha resonado en cuanto mediáticamente, quizás algo parecido a lo que hablamos que estaba pasando con los sacerdotes jesuitas en el caso de México. Em, pero sí, definitivamente lo que ha hecho a nivel de Estado, en el caso de Nicaragua, esto de la expulsión de personas. Disculpen, acá mi gato se metió en Ya, chao. Disculpen. Los problemas del teletrabajo, si no son niños, son mascotas. Bueno, lo que decíamos acerca de cómo efectivamente el Estado ha tomado medidas que no se han visto antes, como esto de las expulsiones, directamente restringir de su ciudadanía a aquellos ciudadanos que efectivamente no solamente por pertenecer a una comunidad religiosa deberían ser excluidos de sus derechos cívicos, y mucho menos lo que estamos viendo es todas las expropiaciones de propiedades de comunidades religiosas. Ahí es donde vemos que trasciende, nuevamente con lo que hablábamos, la libertad religiosa va mucho más allá de solamente el derecho al culto, porque efectivamente hay gente que puede ir a misa en Nicaragua, quizás con un poco de miedo, con un poco de inseguridades, pero estamos viendo que las comunidades religiosas se están viendo afectadas en otras dimensiones, como es definitivamente esto de las expropiaciones, las expulsiones, ser acusados de lavado de dinero, definitivamente estas leyes que en diversos países de América Latina ahora se están replicando, en algunas con buenas intenciones, otras quizás no tanto, ¿verdad? Estas leyes de agentes extranjeros, de repente inversión extranjera, ocultando de ahí de repente herramientas que justamente usó el régimen de Ortega para justificar por qué se tenían que expulsar a estas personas, que en realidad la finalidad no era perseguir el lavado de dinero ni ningún otro de estos tipos de crímenes, sino de alguna forma encontrar una excusa para expulsar a estas organizaciones que en el fondo, cuando se acaban los defensores de los derechos humanos, cuando ya los eliminan, el último bastión defensor de los derechos humanos son las comunidades religiosas. La institución más visible que fue afectada en el caso de Nicaragua es la Iglesia Católica, pero definitivamente todas las comunidades religiosas están en el mismo peligro porque, como decía el padre Omar también, los líderes religiosos, los sacerdotes, los pastores son agentes de estabilidad social, y cuando estos últimos defensores ya no están, entonces el Estado incurre en un control absoluto sobre la realidad cívica, sobre las libertades. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor Bagún, por compartir esta reflexión. Un poco todo esto son los temas que desde el Instituto, el Observatorio y Claxo también estamos estudiando. Y bueno, en este último pedacito de hora, que se nos alargó un poco el webinar, quisiéramos contestar algunas de las preguntas, algunas fueron ya contestadas. Hay una pregunta para el padre Omar Sotelo, el padre está ahí.
Eh, Aquí estoy, aquí sigo, ¿eh? Aquí sí. estoy. Hay una pregunta que me pareció interesante que habla acerca de cuál es la diferencia entre hostigamiento y persecución. Como usted hizo esta distinción, hay una persona que hizo esta consulta y sería interesante en el contexto que usted está hablando, ¿por qué hace esta diferencia entre hostigamiento y persecución? Bueno, en México tenemos una historia ya muy larga sobre esto. En el 29, con la cristiada, el gobierno cierra las iglesias, persigue a los sacerdotes, prácticamente pone límites a la ordenación, incluso sacerdotes. Hay una ley en Veracruz que se llama la Ley Tejada, en donde por cada 10,000 ciudadanos se permitía solo un sacerdote y los demás se tenían que excluir. La persecución, pues, del 29, obviamente, era una persecución de erradicar, pues, todo lo que tenía que ver con la fe cristiana. Hoy, obviamente, no hay una persecución, ahí viene la posible diferencia. No hay una persecución realmente física en donde se esté buscando al sacerdote o a la iglesia y se le persiga, sino que se le hostiga, o sea, se le margina, se le trata inclusive de calumniar para quitarle pues mucho de su credibilidad, ¿no? Entonces, podemos decirlo actualmente, yo creo que los actuales gobiernos de México eh, propiamente no atacan a la iglesia, pero sí generan o están permitiendo el crecimiento de organismos, ¿verdad? Que van en contra de la iglesia, ¿no? Entonces sí se nota, no sé si se nota ahí la situación. O sea, el gobierno como tal actualmente no va contra la iglesia, pero sí genera organismos o da entrada a organismos que van en contra de la iglesia, ¿no? De una manera fuerte y de una manera tremenda, pues precisamente para quitar un poco o disminuir su credibilidad. Por eso decía yo que inclusive uno de los aspectos que hemos visto nosotros en las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, me permito pues promocionarles, hicimos un documental que se llama Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México. Con gusto está en YouTube. Este documento, pues obviamente tiene como principal objetivo, pues el ver precisamente cómo la iglesia está siendo hostigada, tratar de marginarla, sacar de disminuir, de quitarle su credibilidad, pero principalmente, como decíamos, a los sacerdotes incluso asesinados se les difama, ¿no? O sea, el sacerdote fulano fue asesinado porque o era gay, o era pederasta, o era mujeriego, ¿no? Y entonces su muerte trata de ensuciarse. Y así a lo largo de todos los muchos casos que hemos tenido, el 80% de los casos de los asesinatos que han sido perpetrados en México no son resueltos, y muchos de ellos al principio, se hizo alguna investigación, se vio que era una cuestión personal, decían que era una cuestión personal, después dijeron que ya no había nada, se sueltan las personas responsables, se cierra la carpeta y ya no se sabe nada. Entonces, así en el 80% de los casos de los sacerdotes asesinados, tenemos dos sacerdotes que están desaparecidos en México, y sus carpetas de investigación ya están totalmente cerradas, ¿no? En el caso de unos sacerdotes decían, no, pues es que se fue con fulanita de tal, o se fue con la catequista, o se fue con X persona, y por eso ya no está. Entonces, en este sentido, el hostigamiento es fuerte, ¿no? Porque trata de ir directamente contra la credibilidad de la iglesia, que, como decimos, pues puede afectar directamente al trabajo pastoral de la iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que no es una persecución, pero que sí es un hostigamiento fuerte. Ujú. Muchas gracias, padre. Bueno, tenemos otra pregunta. Bueno, vamos a ser un poco breves con las preguntas. Aquí hay una pregunta para el padre también, que es acerca de la difamación a los sacerdotes. ¿Esta difamación es hecha por individuos, por medios sociales, o hay medios de comunicación locales que hacen estas campañas? Y si los carteles tienen este control sobre los medios de comunicación, Eh, en el caso de las difamaciones, como ustedes. Sí, bueno, las difamaciones vienen por todos lados. Mira, platicábamos hace un momento del caso, uno de los casos más emblemáticos que tenemos, de un padre de Michoacán que fue asesinado, padre Guillén, que fue asesinado por dos militares.
Entonces, esto pues obviamente generaba mucha especulación, mucha situación muy difícil. Y entonces el gobierno del estado de Michoacán manifestó que el asesinato del sacerdote había sido por causas de que el padre pues era pederasta, ¿no? Entonces que él se había buscado esta situación. Unido pues a esta información, un medio de comunicación de aquella época, bueno, de aquella zona, publicó ciertamente fotografías en donde inculpaban, incriminaban al sacerdote, que decían, bueno, él prácticamente se buscó su asesinato porque era un pederasta. Cuando logramos esclarecer esta situación, cuando logramos esclarecer que las fotografías que este medio sacó a la luz pública y que inclusive el gobierno del estado prácticamente había manifestado en un comunicado, diciendo que el sacerdote había sido asesinado por pederasta. Nosotros hablamos con personalidades del gobierno y con la agencia que había publicado esto, en donde pues prácticamente les hicimos que tuvieran que recular su información y que tuvieran que ratificar esta situación, cosa que no hicieron, cosa que no hicieron. Lo mismo pasó con el caso de dos sacerdotes asesinados en Guerrero, en Tasco, dos jóvenes sacerdotes que fueron a un pueblo de allá de Tasco. De regreso los interceptaron y a los dos los asesinaron. El gobierno del estado de Guerrero en aquella época manifestó de esta manera irresponsable que los sacerdotes habían muerto porque habían ido a una fiesta en donde había narcotráfico, donde había narcos, donde había jefes de algunos cárteles del narcotráfico y que estaban haciendo a altas horas de la noche en una fiesta, tomando, y que incluso que iban con mujeres, ¿no? Entonces, después ya se les vio que los muchachos estaban presentando unos productos en aquella época. Uno de ellos era cantante, estaban presentando sus canciones a un organismo para publicitarlos, X cosa. De regreso, pues iban con la hermana de uno de ellos, la mujer que habían detectado que era la hermana del padre Iván Añorbe. Y pues ellos pues, fueron interceptados y fueron balaceados. Entonces, después, pues, obviamente manifestamos esta situación, cosa que no, ¿no? Entonces, ahí viene la difamación de una manera. Y así muchísimos casos en donde pues se criminaliza al sacerdote pensando que pues se buscó el asesinato pues por ciertas cosas. No negamos que hay casos de algunas situaciones pasionales o personales, sí los hay, porque no podemos decir que todos. Pero la gran cantidad de los casos que nosotros hemos analizado, que nosotros hemos investigado y nosotros hemos incluso ido a lugares en donde han ocurrido estos hechos. Por eso el documental, ojalá lo puedan ver, Tragedia y Crisol del Sacerdocio en México, que está en YouTube, está libre, que lo pueden ver, que incluso fue reconocido por el Premio Nacional de Periodismo en el 2017, pues manifiesta pues esta situación tan lamentable. Bueno, muchas gracias a los expositores. Lastimosamente, don Felipe Gómez se tuvo que desconectar antes. Me gustaría hacer una pregunta abierta para todos los expositores y con esto cerraríamos. ¿Creen que el diálogo interreligioso es valioso, tiene un aporte para poder enfrentar estas distintas situaciones, ya sea en el contexto de América Latina, en el contexto del crimen organizado y los regímenes autoritarios? ¿Creen que el diálogo interreligioso, el abrir al trabajo con otras comunidades, con otras cosmovisiones, ayudaría a poder afrontar estos retos a la libertad religiosa en el contexto en los que estamos hablando? Absolutamente, es completamente necesario e importante seguir ese proceso para simplemente lo que hicimos hoy, nos alimentamos uno a los otros y aprendimos muchísimo de uno a los otros. No se pudo hablar de tantas cosas y existen algunos problemas que sí se pueden resolver. En Cuba tenemos más de 1000 presos políticos que son considerados políticos, pero son religiosos. O sea, que están en prisión precisamente porque estaban haciendo algo religioso que el gobierno lo convierte a algo civil. Y en Nicaragua lo que estábamos viendo, como el gobierno usa
ese proceso, ¿no? Para declararlos apátridas, ¿no? Removiéndolos de la ciudadanía, botándolos del país. O sea, ellos no tienen preso político porque los botan del país y le quitan el derecho de volver a su propio país y están en todos los lugares, inclusive en España y en Europa, en otros lugares en Europa y en los Estados Unidos. Eso lo aprendemos uno a los otros y podemos abogar por esto y podemos ir juntos conversando y trabajando juntos y aprendiendo uno a los otros. Y lo mismo nosotros podemos abogar por lo que está pasando con la Iglesia Católica en México o podemos abogar porque lo que le está ocurriendo o lo que le ocurre a los indígenas en México y en Guatemala, igual que queremos que ellos representen lo que está ocurriendo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, uno a los otros. Y eso solamente lo logramos si seguimos conversando uno con los otros. Ujú. Sí, yo creo, si me permite, yo creo, estoy muy de acuerdo con el doctor, porque yo creo que el trabajo conjunto es lo que nos va a ayudar a visibilizar estos fenómenos. Yo creo que uno de los grandes problemas es el silencio. Si nos quedamos callados y permanecemos bajo las tinieblas de los temores que nos pueden causar este tipo de situaciones y nos mantienen dispersos, como dice el Evangelio, si nos encuentran dispersos, nos van a destruir uno por uno. Entonces yo creo que hay que visibilizar, hay que abrir la voz, ¿no? Realmente lo digo por experiencia, este fenómeno y yo creo que otros tantos los tratamos de visibilizar. Al interior incluso, lo voy a decir con mucha confianza, a mí trataron de callarme varias veces, incluso al interior del organismo, de no poder hablar de este tipo de situaciones. Obviamente también han venido otro tipo de situaciones por otros lados. Sin embargo, no podemos quedarnos callados, no podemos trabajar solos, siempre tenemos que buscar esta unidad para visibilizar estas situaciones. El silencio yo creo que es el peor enemigo que incluso nos puede ayudar, nos puede contrarrestar y nos puede minimizar el esfuerzo que todos están haciendo y todos estamos haciendo. Bueno, y por mi parte, pues por supuesto coincidir con lo que ya se ha dicho acá. Me parece que visibilizar este tipo de fenómenos es muy importante y creo que eso tendría que hacerse, por supuesto, de la mano no solamente entre agrupaciones religiosas, ya sean organizadas como iglesias o también de otro tipo, quiero decir agrupaciones espirituales, por ejemplo, que eso nos permitiría ver la enorme diversidad de, no solamente de formas de entender y de vivir la religiosidad, sino también la diversidad de experiencias que hay en cada uno de los países que conforman la región, que creo que también la experiencia que tiene cada grupo religioso puede ser muy distinta quizás. Y también reiterar que así como me parece que el diálogo tendría que ser interreligioso, creo que también tendría que incorporar a otros actores sociales. Yo estoy hablando desde el sector académico, pero creo que también sería muy fructífero realizar este tipo de diálogos, por ejemplo, pues con funcionariado público o con, qué sé yo, sector empresarial o con otro tipo de actores políticos y sociales que definitivamente también tendrían mucho que aportar a esta discusión. Totalmente. Muchas gracias por sus aportes, por sus exposiciones. Definitivamente desde el instituto lo que más queremos, nosotros trabajamos muy de cerca con la academia, pero sí definitivamente, como decía la doctora Mariana, hablar con los funcionarios públicos. Hay mucha falta, hay mucha necesidad de alfabetización religiosa, la cual convencionalmente es más fácil hablar de religiones convencionales, estructuradas, que hablar de diversidad espiritual, de las diferentes, bueno, en el mundo católico le llamaríamos carismas, bueno, también eso mismo también podemos encontrar en la diversidad de las distintas expresiones espirituales y religiosas. Mientras más trabajemos en comunidad, integrando a todas las perspectivas, tanto institucionales como no institucionalizadas, entender que el fenómeno religioso es mucho más amplio que lo que muchas veces entendemos, eso nos va a abrir puertas para poder hablar de un derecho a la libertad religiosa
efectivo y no solamente un derecho oculto. Entonces, estos son los pequeños espacios que abrimos para poder empezar a debatir estos temas, acercar a la audiencia la experiencia de cada uno de ustedes, así como también llamar a las personas a que quieran conocer más sobre este tema, leer las distintas publicaciones que ustedes mencionaron. También pueden visitar nuestra página web irf.global del Instituto Internacional, también de nuestros colaboradores, tanto DOLIRE, el Observatorio de Libertad Religiosa para América Latina, y CLACSO con su grupo de trabajo sobre religiones y sociedad. Definitivamente el trabajo que hacemos es un trabajo de hormigas muchas veces, pero muchas gracias por lo que están haciendo, cada uno de ustedes, cada uno de sus aportes, y estas son las plataformas en las que queremos difundir, no solamente para el mundo hispanoparlante, sino para el mundo, qué es lo que estamos haciendo en América Latina por la libertad religiosa. Y definitivamente hay muchos ejemplos de colaboración, de apoyo, que creo que América Latina pueden ser un ejemplo para el resto del mundo. Entonces, les agradecemos mucho su participación para poder difundir esto a nivel regional como también global. Y bueno, los esperamos en los próximos webinars, los eventos que tengamos con el instituto. Muchas gracias a cada uno de los expositores y muchas gracias a toda la audiencia. Gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias a Gracias a todos. ustedes. Felicidades. Dios los bendiga. Sí, Chao, chao. igualmente.